de la década de inicio del 40, se va radicalizando hacia un pensamiento nacional católico que estaba asignado por una ideología representada en el poder. Digo, por ejemplo, para nombrar un escritor como Martínez Zuviría, que firma su seudónimo como Hugo Guas, un antisemita, digamos, confeso, que no solo escribió novelas antisemitas, sino que Hugo Guas fue el ministro de Educación del gobierno que termina en el 43. Es decir, que en alianza con los sectores más recalcitrantes de la Iglesia Católica, dominaban la cultura escolar, imponían una posición de la enseñanza y mantenían un statu quo que se iba retroalimentando. Frente a esto, los sectores populares, inspirados por los movimientos emancipatorios de liberación, socialistas, anarquistas, comunistas, van a llevar a la confrontación desde la década de 20, 30 y 40 hasta expresarse en esta llegada catalizadora que produce el peronismo, otorgando un conjunto de leyes sociales y beneficios sociales que descomprimen brutalmente la confrontación y tornan a esas masas obreras adherentes a este nuevo coronel, a este general en el poder, Juan Domingo Perón. Esta transformación, sin lugar a dudas, no es gratis. Durante 10 años, la aristocracia, desde que perdiera con su fórmula de oposición al peronismo, porque Perón llega a ser presidente en una dicotomía Brandsen, no Perón, y Brandsen era el nombre del embajador norteamericano en la Argentina, y que cataliza a una expresión que se llamaba la Unión Democrática. Fíjense en el nombre, nosotros somos los democráticos, el peronismo es el fascismo, es la construcción de la identificación en el 46, cuando ya está terminada la guerra, se conocen los horrores del nazismo, la calificación, así otra vez volvemos a democracia y peronismo, ya no es civilización y barbarie, sino es democracia y peronismo. Democracia, la Unión Democrática, y el peronismo, uno es una identificación con los valores de la civilización, de Occidente y la democracia, y el otro es el fascismo, la barbarie, la brutalidad, como es el peronismo. Hecha esta dicotomía, que a partir de allí la ideología comienza a transitarse y es representada por los intelectuales y escritores de ese periodo. La revista Sur, vuelvo a la revista Sur, creada entonces en los 30, en este proceso, cuando llega el peronismo, inmediatamente toma partido por este lugar de la civilización, este lugar de la unión democrática, pone su esfuerzo en representar el valor de lo que se va a llamar la libertad, frente a lo que después van a estigmatizar en el peronismo con la tiranía, con la autocracia, con la dictadura peronista. Esto tiene como un momento de paroxismo. Cuando caído Perón, se prohíbe por decreto la posibilidad de que la prensa escrita y los documentos oficiales nombren a Perón, peronismo, Eva Perón, son palabras proscritas. No solo se proscribe el partido político, sino que se proscribe hasta el nombre, se proscribe hasta las declinaciones de ese nombre. Está prohibido hablar de peronismo, está prohibido hablar de Eva Perón, de Evita, de lo que es la justicia social. Es decir, se prohíbe y se dan fórmulas. Los periodistas en las redacciones tenían fórmulas de cómo construir o hablar de Perón sin nombrarlo. Por ejemplo, el tirano depuesto, el tirano fugitivo,
el dictador que huye. El dictador era la fórmula que utilizaba el periodismo y que, por supuesto, inspirado en los discursos literarios de muchos de estos escritores analizados por Andrés Avellaneda, permiten hacernos una configuración de aquellos tiempos. Durante el peronismo, también el peronismo, y con esto quiero cerrar, reacciona frente a esto. Así como existe una revista Sur, existe una revista que se llama Sexto Continente. Y lo que hace Sexto Continente es aglutinar a todos aquellos adherentes al peronismo. Claro, ¿qué pasa? Dice Andrea Avellaneda. En ese peronismo, en ese Sexto Continente, también se van a filtrar algunos sectores del nacionalismo que venían siendo cuestionados en la época anterior, durante el periodo de la década infame, de los gobiernos fraudulentos, se van a colar, es decir, se van a transformar en esta línea del peronismo. Y Sexto Continente, dice Andrea Avellaneda, o toda la política cultural del peronismo, que no se agota en Sexto Continente, por supuesto, utiliza la misma lógica que sus detractores. Y ese, dice Andrea Avellaneda, es el gran error del peronismo. Batallar o intentar dar batalla en el mismo plano, utilizando las mismas herramientas, intentando contraponer, como si la disputa del habla estuviera en la posibilidad de imponer una nueva ideología. Eso que hoy nosotros llamamos, o que se llamó en la década pasada, la batalla cultural, o que se da en discutir todavía como batalla cultural, fue quizás un epígono de aquella batalla cultural que el peronismo intentó dar en una batalla más que cultural, ideológica. Por eso no es lo mismo, creo que quienes acuñaron esta idea de la batalla cultural, los intelectuales del siglo XXI, como Horacio González, la gente que nosotros vimos en Carta Abierta y que apoyaron el movimiento popular de la década del kirchnerismo, no cometieron el mismo error y trataron de luchar, o quizás, esto sería para revisar, utilizaron no del todo las herramientas novedosas. Algunos sectores de intelectuales y escritores creo que sí lo hicieron y otros se quedaron atrapados en responder dentro de la misma lógica de los sectores dominantes. Sectores dominantes que, igual que hoy, se anidaron en la prensa, anidaron en el poder de la palabra, en el poder de la representación de la ideología a través de la ficción, en el caso del peronismo clásico o el primer peronismo, donde tenía un enorme significado. Quizá la literatura hoy, como discurso sociocultural, y particularmente la ficción, ha perdido la impronta que tuvo en el siglo XX. Pero lo cierto es que utilizaron a los intelectuales para dar esta batalla. En esto, Borges, Bioy Casares, en La fiesta del monstruo, en La ilusión cómic, textos que va citando Andrés Avellaneda, que escribieron contra el peronismo, Casa Tomada, o incluso las novelas que quedaron inéditas que Cortázar escribió durante el peronismo, como Divertimento y El examen, dos novelas que Cortázar termina en el periodo, las deja guardadas y se van a publicar post-mortem, se publican después que mueren, que son profundas radiografías de su antiperonismo y de su visión del mundo en el periodo del peronismo.
Cortázar, que a lo más que conocimos de su antiperonismo fue sus primeros relatos muy leves, muy del fantasy, y Casa Tomada, digamos, que es como donde se va a colar, se cuela esta visión de los otros invadiendo la casa, de los otros que no son, según Avellaneda, más que los peronistas que llegan a esa casa tan pulcra de una clase acomodada, terrateniente, de dos hermanos en una casa tipo chorizo que va siendo ocupada del fondo hacia adelante y que termina expulsándolo. La casa es la Argentina, la casa es la clase social expulsada, es esta clase media liberal propietaria de la tierra, propietaria de la casa, que no le queda otra que al irse, tirar la llave por la alcantarilla, como si eso obturara la posibilidad de que eso que es lo otro, lo oscuro, lo extraño que invade la casa, no pueda salir al exterior, como una forma de poner en cuarentena a ese monstruo o a ese otro que nos invade. El libro de Andrés Avellaneda tiene, y particularmente el capítulo, tiene un análisis muy interesante sobre cómo abordar o cómo pensar los fenómenos literarios en ese periodo, pero que también son disparadores para pensar la literatura de hoy y de cómo hoy afrontamos nuestra dicotomía y nuestra literatura hoy aborda a los otros, a nuestros otros. ¿Cuáles son los otros? ¿Cuál es la alteridad con la cual se construyen las identidades? ¿Cuáles son esos monstruos que toman la casa? ¿Cuáles son los monstruos que toman la casa de la clase media o de las clases dominantes o de las clases pudientes propietarias en la tierra? ¿Dónde están? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo aparecen en la literatura? Ese sería quizás uno de los principales puntos que como lectores ustedes tienen en el desafío de leer la literatura, no como un discurso más, no como un mero discurso de entretenimiento, sino también, como dice Avellaneda, como un espacio de disputa ideológica donde el habla cotidiana se mezcla con el habla de los cultos. Espero no haberlos aburrido con estos videos, pero cualquier cosa quedo a disposición para poder ampliar alguno de estos temas o aclarar alguno de estos temas. También, por supuesto, lo pueden hacer los otros profesores de la cátedra. Muchas gracias y seguimos en contacto.